comenzando con el sexto conversatorio virtual del Centro de Estudios en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la sede Jujuy de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Muchas gracias por estar acá presentes y en especial al doctor Rafael Velázquez Flores, que muy gentilmente accedió a darnos esta interesantísima charla acerca de nuestro hermano país México, sobre la política exterior de México bajo un gobierno de izquierda entre el pragmatismo y el principismo. Eh, el doctor Rafael Velázquez Flores es licenciado y magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Estudios Internacionales por la Universidad de Miami, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México. Es además profesor investigador en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California. Entre muchas otras actividades de extensión, de investigación, ha trabajado en distintas universidades de México, es profesor invitado en distintas universidades del exterior, es escritor. Así que muchas gracias, Rafael, por darnos esta charla y un abrazo enorme a la distancia. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Sí, tengo encendido el micrófono, ¿verdad? Así es. Perfecto. Y ya creo que, no sé si todavía no se ve lo que estás compartiendo. Mm, yo ya lo compartí. Sí, Ahora se sí, ve muy bien. Sí. ahora sí, ahí está. Ok, Bueno, pues agradezco a mi amigo Alejandro Zafarov la invitación para estar con ustedes y compartir de manera rápida algunas reflexiones en torno a la política exterior de México, que ahora pues tenemos una novedad porque es la primera vez que el país tiene un gobierno de izquierda. Rápidamente les voy a dar algunos antecedentes para que les quede más o menos claro cuál ha sido el desarrollo de la política exterior de México. Les decía que es muy simbólica el año, es muy simbólico el año de 2018 porque llega por primera vez. Porque llega por primera vez un gobierno de izquierda. Esto no había ocurrido antes. México tuvo un periodo revolucionario más o menos de 1910 a 1920, 25, 26. Y a partir de 1930 gobernó un solo partido, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, el famoso PRI. La política exterior del PRI fue más o menos nacionalista, revolucionaria, a favor de las aspiraciones latinoamericanistas, en algún momento se llamaba tercermundista por el apoyo al tercer mundo, y era principista porque estaba basada en los principios tradicionales, como son la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, etcétera, etcétera. Más o menos hubo cierta tendencia de esta política exterior que trataba de mostrar cierta independencia frente a Estados Unidos, que es un factor muy importante, y cierto acercamiento a las causas revolucionarias latinoamericanas, un acercamiento a Cuba cuando llegó Fidel Castro en 1959 al poder, etcétera, etcétera. Pero hay un cambio importante en los años 80 debido a una crisis económica. Entonces México cambia del modelo de desarrollo económico, pasamos de uno proteccionista, sustitutivo de importaciones, a uno abierto al comercio, a las inversiones. Y con este cambio de modelo también se modifica la política exterior del país. Hay un mayor acercamiento con Estados Unidos y la cereza del pastel es la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en 1992. El PRI llegó, como ya mencioné, hasta el 2000 y en el 2000 pierde por primera vez la elección el PRI. Eso fue algo bastante significativo en la historia del país. Llega un gobierno de derecha, el primero por Vicente Fox entre el 2000 y el 2006 y luego Felipe Calderón, los dos del Partido de Acción Nacional. Y aquí el PAN buscó un cambio significativo en la política exterior, entonces Fox planteó un acercamiento más intenso con Estados Unidos,
Inclusive México pasó por varias crisis diplomáticas con Castro. Recordarán ustedes el incidente del Come Si Te Vas. Luego en el 2004 tuvimos una crisis muy fuerte con Cuba porque expulsamos al embajador, o sea, algo que no era tradicional de parte de México. Inclusive en el 2005 tuvimos una crisis con Argentina, una crisis diplomática con Néstor Kirchner, porque en una reunión Fox lo había criticado y bueno, hubo ahí roces diplomáticos, etcétera, etcétera. En el 2012 regresó el PRI al poder con Enrique Peña Nieto. Seguramente ustedes tienen referencia sobre el anterior presidente de México, pero por una alta corrupción, una violencia generalizada en el país, el PRI perdió la elección en julio del 2018 y llega a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, rápidamente para que les quede claro cuáles son los elementos que determinan el proceso de toma de decisiones de la política exterior de México. Obviamente hay un marco jurídico interno. La Constitución establece cuáles son las facultades que tiene el Ejecutivo y el Legislativo. Y hay un número importante de leyes, la Ley del Servicio Exterior Mexicano, la Ley de la Administración Pública Federal, la Ley de Cooperación Internacional, la Ley de celebración de tratados, etcétera, etcétera. Hay un marco jurídico muy amplio, interno, pero también México se tiene que apegar a las normas internacionales, a los tratados que ha firmado, a las convenciones internacionales. Entonces, el marco jurídico interno y externo le dan forma también, constriñen la política exterior de México. Obviamente, los factores internos son muy importantes en el proceso de toma de decisiones de la política exterior de México. El sistema político, aquí me refiero a la estabilidad del sistema político. Cuando hay un país con un sistema político estable, tiene mayores oportunidades de reflejar una política exterior de mayor alcance, de mayor efectividad. El PRI tuvo más o menos cierta estabilidad hasta que llegaron vino esta transición de poder entre el PRI, el PAN y el actual partido de izquierda que se llama Morena. El modelo de desarrollo económico, ya expliqué cómo también afecta el cambio de la política exterior. La cohesión social, que se puede entender como la ausencia de polarización, pero también cohesión social es el apoyo que le da la sociedad al gobierno. En algunos casos, en México, la cohesión social ha servido de base para tomar decisiones importantes. En 1938, el presidente Lázaro Cárdenas decidió expropiar las empresas petroleras que estaban en manos del capital extranjero, y su decisión estuvo basada, entre varios factores, en que sabía que contaba con el apoyo social del pueblo, y eso fortaleció su decisión. Las características demográficas. México es un país que normalmente expulsa migrantes. Hay alrededor de 30 millones de mexicanos viviendo en el territorio de Estados Unidos. Por lo tanto, México ha adoptado una política exterior, podríamos decir, consular. México es el único país que tiene 50 consulados en otro país, en Estados Unidos, ¿no? Ningún otro país. Argentina no tiene 50 consulados en Chile, ni tiene 50 consulados en Brasil. Tendrá a lo mejor 10, 15, pero no tiene más de 20 no creo que tenga. Entonces México es el único país en el mundo que tiene 50 consulados en otro país. Por lo tanto, el recurso humano, el recurso financiero se dedica en gran parte de nuestra Cancillería, nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores, a atender las necesidades de los migrantes, ¿no? Obviamente la identidad nacional es un factor que determina la política exterior de México. Somos una nación con una vocación latinoamericanista y más o menos hemos tenido cierta cercanía con América Latina, exceptuando el sexenio de Vicente Fox, cuando tuvimos crisis diplomáticas, como ya mencioné. Y bueno, el factor de identidad en cualquier país también es importante en materia de política exterior. A México las características geopolíticas son de especial importancia porque somos vecinos de la potencia militar y económica del mundo, y eso nos afecta en términos de política exterior.
Por ejemplo, entre más presión ejerza Estados Unidos sobre México, menor autonomía podemos ejercer en materia de política exterior. Y cuando Estados Unidos deja de presionar, pues entonces podemos tener una mayor autonomía en nuestras decisiones de política exterior. Pero nuestras relaciones internacionales hacia otras regiones están marcadas por el factor Estados Unidos, ¿no? O sea, es un elemento que se tiene que tomar en consideración a la hora de tomar decisiones de política exterior. No estoy diciendo que Washington dicte la política exterior de México, lo que estoy diciendo es que es un factor que influye en el proceso de toma de decisiones. Los factores externos, obviamente, pues para cualquier país también son importantes, como por ejemplo el equilibrio de poder en el sistema internacional. Cuando hay cambios en el equilibrio de poder, eso también afecta la política exterior de México. Por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari, presidente de los años 80, había prometido que no iba a firmar un tratado de libre comercio con América del Norte y hizo una gira importante por Asia y Europa, pero eso ocurrió entre 1989 y 1990, justo cuando estaba cayendo la Unión Soviética y desaparecía el sistema bipolar. Los países en Asia, en Europa, estaban más interesados en lo que estaba ocurriendo en Europa Oriental y pusieron poca atención a México. Por lo tanto, Salinas de Gortari tuvo que cambiar su estrategia de política exterior y entonces miramos hacia el norte y firmamos el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica en 1992. Ya mencioné el tema de las presiones del Estado, de otro Estado. Para México, pues siempre ha sido Estados Unidos un factor determinante en nuestra política exterior. Y finalmente, como México es un sistema presidencialista y la misma Constitución le otorga al presidente mayores facultades respecto a otros actores del sistema político, entonces el peso que tiene el presidente en el proceso de toma de decisiones de la política exterior es muy amplio. Por ejemplo, el artículo 89 de nuestra Constitución establece que el Ejecutivo está a cargo de dirigir la política exterior, ese es el verbo, dirigir. En cambio, el artículo 76 de nuestra Constitución establece que el Senado está a cargo de analizar la política exterior. Y bueno, semánticamente hay una gran diferencia entre dirigir y analizar. Prácticamente dirigir significa que puede hacer lo que considere necesario y el Senado puede decir que le gusta o no le gusta, pero no tiene un sistema de contrapesos que le permita tener una mayor incidencia en las decisiones de política exterior. Por lo tanto, las preferencias y las percepciones que tenga el presidente van a ser un factor muy importante, ¿no? Hemos tenido presidentes que tienen mucho interés en los temas internacionales, Vicente Fox, el mismo Carlos Salinas de Gortari, hasta Enrique Peña Nieto hacía muchas giras alrededor del mundo. Pero tenemos ahora un presidente que considera que la política exterior no es importante. En varias ocasiones, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que la mejor política exterior es la política interna. Entonces, tenemos un presidente que, por ejemplo, al inicio de su administración, no asistió a cumbres internacionales importantes como el G20 en Japón en 2019, no asistió a la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre del año pasado, no asistió a una cumbre de la Alianza del Pacífico. Entonces, al principio México parecía aislarse en los primeros meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ¿cuáles son las tendencias y los ejes principales de la política exterior de México de AMLO en estos 2 años que llevas de administración? Casi 2 años, ¿no? En un mes cumple 2 años completos. Bueno, yo identifico 3 ejes muy importantes, ¿no? El primero es que hay elementos de cambio y continuidad en la política exterior de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Por ejemplo, en su discurso de toma de posición y en el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo es un documento que elabora la misma administración en donde establece las principales estrategias y objetivos, política interna, política externa. En su Plan Nacional de Desarrollo, López Obrador planteó que su política exterior iba a estar basada en los principios, que iba a hacer cambios significativos en la política exterior. Y, por ejemplo, sí hubo algunos cambios al principio, en el caso de la relación de México con Venezuela,
con la administración de Peña Nieto, el sexenio anterior, México fue un duro crítico del gobierno de Maduro en foros como el de Lima o en la OEA. México estuvo a favor de la aplicación de sanciones económicas y políticas al régimen de Nicolás Maduro, pero llegó López Obrador y en algunas reuniones en el Grupo de Lima y en la OEA, México adoptó una posición aislacionista, por ejemplo, votó abstención al desconocimiento de Maduro como presidente luego de la reelección. Entonces ahí se veían cambios significativos en la política exterior de México, aparentemente, pero también hay continuidad. Desde los años 80, como ya mencioné, México se ha abocado, ha impulsado la firma de tratados de libre comercio y López Obrador, desde que ganó la elección y tuvo un periodo de alrededor de 5 meses como presidente electo, dio apoyo a la firma del TEMEC, que fue una de las exigencias de Donald Trump cuando llegó a la presidencia en el 2017. Trump decía que el peor tratado firmado por Estados Unidos era el Telecán y quería cancelarlo, y bueno, Canadá y México pudieron convencer al régimen de Donald Trump para reiniciar las negociaciones de un nuevo tratado y bueno, se firmó el TEMEC, ¿no? Entonces aquí vemos, hay muchos ejemplos, pero quiero dar estos de manera concreta de que hay un proceso, un patrón de cambio y continuidad en la política exterior de Andrés Manuel López Obrador. Otro eje que también me parece muy importante es que ha habido conflicto, pero también al mismo tiempo ha habido cooperación, principalmente con Estados Unidos, ¿no? En mayo del 2019, otra vez Trump amenazó a México que iba a aumentar aranceles a los productos que México exportaba al mercado de Estados Unidos si Andrés Manuel López Obrador no hacía algo para detener a las caravanas de migrantes centroamericanos que cruzaban el territorio mexicano con el propósito de internarse en el estadounidense para encontrar mejores oportunidades de vida, oportunidades laborales. Entonces esto generó cierto conflicto en la relación bilateral, pero al final de cuentas ambos gobiernos estuvieron dispuestos a encontrar canales de cooperación, esquemas de cooperación, y a final de cuentas el gobierno de López Obrador estuvo dispuesto a enviar la Guardia Nacional a la frontera sur, Guatemala, para detener las caravanas de migrantes, ¿no? Entonces aquí vemos esta tendencia entre conflicto y cooperación en la política exterior de México. Y el tercero, pues es el tema principal. México, López Obrador ha adoptado una política exterior entre pragmatismo y principismo, ¿no? O sea, principismo porque en el discurso plantea la defensa de los principios. México, según López Obrador, va a actuar en función de estos principios y van a ser la guía principal de sus acciones, pero lo que estamos viendo es que en la realidad México está adoptando posiciones más pragmáticas, ¿no? Posiciones más apegadas a los intereses nacionales de México. Y bueno, lo vemos en el caso de las caravanas que ya mencioné, esta decisión de enviar a la Guardia Nacional para evitar el aumento de los aranceles, pues tiene una lógica totalmente pragmática, porque el presidente López Obrador no quería afectar la economía del país. Otro ejemplo de este pragmatismo fue, por ejemplo, el asilo político que le dimos a Evo Morales, también el año pasado, se lo dimos, pero resulta que Donald Trump empezó a amenazar a México en que iba a catalogar a los narcotraficantes como grupos terroristas, lo que tenía implicaciones fuertes, porque Estados Unidos podría usar el ejército, inclusive en el territorio mexicano, para atacar a los narcotraficantes. Entonces hubo una negociación y México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo y al otro día, pues prácticamente Evo Morales salió en un vuelo, creo que fue a Argentina, en donde ya le dieron asilo político. Entonces es otro ejemplo del pragmatismo que le está imprimiendo López Obrador a la política exterior de México. Otro buen ejemplo es el mismo TEMEC.
El TEMEC se firmó el 30 de noviembre del 2018, un día antes que López Obrador tomara posesión, pero el Congreso de Estados Unidos no lo había ratificado porque tenía algunas dudas, quería incluir algunas cláusulas, y en el TEMEC México cedió mucho a las presiones de Estados Unidos, ¿no? Cedimos a la cláusula Sunset, que establece que cada 5 años se tiene que revisar, evaluar el TEMEC, y si hay necesidad de hacer cambios, se tienen que hacer cambios, lo que genera cierta incertidumbre y no le conviene mucho a la economía mexicana esta incertidumbre en el Tratado de Libre Comercio, ¿no? También hay una cláusula que prohíbe a México firmar tratados de libre comercio con países que no tengan una economía de mercado, es una alusión a China, y bueno, ahí se refleja también la guerra comercial que ha emprendido Donald Trump contra China, y pues se refleja hasta en la relación con México. Pero una de las cláusulas más graves es que los demócratas exigieron que México aceptara la visita en las fábricas de México de supervisores para revisar que las normas aprobadas en el TEMEC se estuvieran cumpliendo. Por ejemplo, una de las normas es que los trabajadores de la industria automotriz tienen que tener un salario similar a los de Estados Unidos. Esto para no crear incentivos para que las empresas en Estados Unidos pongan sus fábricas en México. Entonces, México aceptó esta cláusula, que me parece también tiene un contenido muy pragmático, es decir, México acepta ceder con tal de que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se mantenga vigente y eso le dé cierta certidumbre a la economía nacional. ¿Sí? Bueno, ¿cuál ha sido la reacción de México ante la pandemia? Bueno, en un principio proyectamos una diplomacia humana cuyo objetivo era rescatar a los mexicanos que estuvieron varados en varias ciudades. En Buenos Aires estuvieron algunos, México los trajo, en vuelos del ejército privados los apoyó. También establecimos un puente aéreo sanitario para traer herramientas, insumos médicos, equipo médico, respiradores para atender la emergencia sanitaria. También México ha estado a favor del multilateralismo. Ya, por ejemplo, López Obrador estuvo presente en una reunión virtual del G20. También hizo un discurso hace unas 2 o 3 semanas en la inauguración de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ya por lo menos tuvo el ánimo de participar. Y también México fue aceptado para ser parte del Consejo de Seguridad para el 2021-2022, que es algo novedoso porque México había tratado de no participar en el Consejo de Seguridad porque esto implicaba ciertos compromisos, podía reflejarse cierta subordinación ante Estados Unidos, y México siempre ha sido un país tradicionalmente pacifista y bueno, estar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no convenía por el tipo de decisiones que se tomaban ahí, ¿no? Aquí está la participación de López Obrador en la Asamblea. Y bueno, México ha puesto como uno de los ejes principales la cooperación internacional. El mismo día que tomó posesión López Obrador, anunció un plan de cooperación integral con América Central, y estamos dando alrededor de 30 millones de pesos mexicanos a Honduras, a Guatemala y a El Salvador como una especie de cooperación, ¿no? Entonces, esas han sido ya también México ha buscado también cooperar para la vacuna del coronavirus y ha hecho convenios con Argentina también, junto con Argentina, para hacer pruebas de los laboratorios AstraZeneca y probar esa vacuna en territorio mexicano, etcétera, etcétera. Y México ha defendido la idea de que la vacuna sea de acceso universal. Aquí tenemos al canciller mexicano, Marcelo Ebrard. Seguramente ustedes lo han visto en las noticias. Y bueno, ¿cuáles son las perspectivas? Rápidamente, yo creo que se van a mantener estos 3 ejes que mencioné.
en los 4 años que quedan de gobierno de López Obrador. O sea, va a haber esta combinación de principismo con pragmatismo, cambio con continuidad, cooperación y conflicto. Ha habido una extensa polarización en México en los últimos meses, debido a decisiones que ha tomado López Obrador que han afectado ciertos sectores. Ya hay un número muy importante que está en desacuerdo con las políticas de López Obrador. Hoy en el centro del país hay una manifestación fija de, ellos se hacen llamar Frena, que están en contra de López Obrador, y cada vez que tomaba una decisión de política exterior López Obrador, había un sector muy amplio que criticaba esa decisión. Entonces, esta polarización está afectando la política exterior para los siguientes meses. Obviamente, como en todo país, actualmente la crisis sanitaria y la económica va a ser un factor que va a estar detrás de la política exterior de México, muy importante. Y bueno, hay que esperar qué es lo que va a pasar el 3 de noviembre de este año en Estados Unidos. Si se reelige Trump, pues eso va a tener también ciertas complicaciones por el tema del muro que ha propuesto López, Donald Trump, y las críticas que ha hecho el presidente estadounidense a los migrantes mexicanos, y en muchas oportunidades critica la política en México, los narcotraficantes, etcétera, etcétera. Pero si gana Joe Biden, tal vez no vamos a tener una política tan de forma tan tensa con Estados Unidos, y a lo mejor se establecen algunos esquemas más abiertos de cooperación y más elementos multilaterales en la relación entre México y Estados Unidos. Aquí están mis datos en correo electrónico, en Twitter, en Facebook. Estoy abierto para cualquier pregunta, cualquier información sobre publicaciones, sobre el tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Muy clara tu posición. Impresionante, la verdad que muy contento, y creo que todos los que están presentes coinciden conmigo. Muchas gracias por acceder a esta charla. Antes de arrancar con las preguntas, nos quedan un par de preguntas que podamos ir con el tiempo. Agradecerte nuevamente, Rafael, agradecer a todo el equipo del CEPRI, los alumnos, a los organizadores, las organizadoras, ¿no? Carla Torcoletti, Victoria Farfana, Ney Bautista, Mariana Perotti, los alumnos del CEPRI, bueno, todos realmente quienes hicieron posible esto. Gracias, Rafael. Y a ver, Carla, ¿querías hacer una pregunta o alguien? No sé si estaban ahí en el chat. Sí, yo había dejado una pregunta. Mi pregunta es, como usted mencionaba, la importancia que tiene Estados Unidos como una presión, ¿no? La importancia que tiene la política exterior Estados Unidos. Me interesaría saber, en este contexto en el que se da esta relación de competencia con China, Estados Unidos-China, esto que estamos viviendo ahora, que no es nuevo, pero se acentuó con la pandemia, quería saber si México se va a ver, usted cree, afectado positiva o negativamente, o cómo lo ve usted en cuanto a Estados Unidos-China, cómo va a afectar eso a México, si es que hay alguna perspectiva. Sí, muchas gracias por la pregunta. México tiene dos alternativas. Centrar su política económica, comercial, exterior con Estados Unidos, mantener esa dependencia que tenemos, ese tipo de subordinación, yo inclusive le llamaría, o buscar alianzas externas que sirvan de contrapeso a la relación con Estados Unidos, ¿no? Yo estaría más a favor de la segunda alternativa. México se tiene que acercar, por ejemplo, a China, a Alemania. Por ejemplo, cuando Donald Trump amenazó a México con los aranceles, recibimos apoyo, aunque sea moral, de Alemania, de Merkel. Entonces yo creo que México tiene que volver a acercarse a América Latina, porque estamos cerca, pero solamente en el marco de la Alianza del Pacífico.
y es con Chile, con Colombia y con Perú, ¿no? O sea, necesitamos crear alianzas más fuertes con Argentina, con Brasil. Brasil ahorita prácticamente es imposible con Bolsonaro. Y otros países, ¿no? Y esto puede servir de contrapeso, puede servir de una mayor capacidad de negociación de México frente a Estados Unidos, porque como les describí, en muchas ocasiones México ha tenido que ceder a las presiones de Estados Unidos, ¿no? Y no nos conviene, nosotros en México tenemos una expresión, no nos conviene tener todos los huevos en una canasta. O sea, necesitamos diversificar nuestras relaciones internacionales. Nosotros exportamos el 80% de todos nuestros productos a Estados Unidos. O sea, tenemos una dependencia muy alta con el mercado de Estados Unidos. ¿Qué necesita el país? Necesita diversificarse, necesita establecer más alianzas con otras regiones, con otros países, y eso pues puede servir para equilibrar el gran peso que tiene la relación de México con Estados Unidos, ¿no? Yo inclusive estaría a favor de un mayor acercamiento a China, pero con la cláusula incluida en el TMEC, no podemos firmar un acuerdo de libre comercio con China. Buenísimo, muy claro, Rafael. Hay una, por las dudas, y antes que se nos termine el tiempo, quería hacer pública una invitación para mañana a nuestro programa de radio, si dispones del tiempo, si no lo dejaríamos para otro, a las 7 de la tarde, hora argentina, para hacerte una entrevista y para seguir avanzando con esto de la política exterior mexicana, que estaríamos llamando, para que quienes nos están escuchando podamos seguir la charla esta tan interesante, donde nos explicas los conceptos de la política exterior y además las vinculaciones con la política internacional de México. En ese sentido, en esa línea, ¿cómo ves? Vos decías, bueno, Biden va a ser un puente más, o podría significar un puente de acercamiento más fuerte entre México, por lo que se viene perfilando. Particularmente ¿cuál es tu corazonada? ¿Quién gana las elecciones? ¿Quién crees que gane en Estados Unidos? Está sin audio. Ahorita las encuestas en Estados Unidos ponen 14, 15, 16 puntos arriba a Joe Biden, pero lo mismo ocurrió hace 4 años. Sí. Hillary Clinton estaba arriba de las encuestas y a final de cuentas perdió Estados Unidos, ¿no? Digo, perdió Hillary Clinton. Bueno, también perdió Estados Unidos, perdió México, perdió el mundo. Entonces, yo lo que creo es que a final de cuentas los errores que ha cometido Donald Trump en atender la emergencia sanitaria, los problemas que se han visto últimamente en Estados Unidos del racismo, los asesinatos, las manifestaciones, yo creo que eso va a impactar, ¿no? Pero hay que recordar que en Estados Unidos es una elección directa. O sea, puede ganar Biden el voto popular, pero puede perder la elección por el mecanismo que tienen de colegios electorales, ¿no? Entonces, ahí es donde se va a definir la elección, ¿no? Si yo hago una predicción, aunque también hace 4 años predije que Trump iba a perder, creo que esta ocasión sí va a ser así, sí va a perder Trump. Ajá. ¿Vos crees que efectivamente puede llegar a perder Trump? ¿No? Y ahí, bueno, triunfaría el internacionalismo de la línea de California, lo que sería positivo para México, ¿no? Claro, con Harris como vicepresidenta. Así es. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, se nos está terminando el tiempo. Los invitamos a seguir una charla en profundidad mañana en El Mundo en una hora, a las 7 de la tarde, por la FM Santa María, para seguir charlando con nuestro especialista, nuestro amigo especialista de la política exterior de México. Yo digo, sin temor a equivocarme, uno de los mejores especialistas que hay de México y que tiene México, y además de la política internacional latinoamericana también. Muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario. Gracias por tu docencia, por el amor a la docencia. Y mañana nos reencontramos para seguir charlando contigo a través del Mundo en una hora. Y muchas gracias. Gracias a todos los presentes. Gracias. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta luego.